Bienvenidos una vez más a mi canal, donde destripamos todos los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y hoy prepárense porque tenemos bomba de las grandes. Hoy vamos a hablar de una noticia que honestamente me rompió el corazón y estoy segura que a ustedes también. Hablamos de la separación, el adiós al amor, la ruptura que está dando de qué hablar en todas las redes sociales. Sí, amigos. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Adiós a Hande y Kerem. ¿Están listos para sumergirnos en el drama? Porque yo sí. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, por favor, no sean tímidos. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de mi familia chismosa, pero aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización, ningún chisme, ninguna bomba, y ya saben que aquí las hay a montones. Suscríbanse, es gratis y me ayudan un montón. Y por supuesto denle al like si están emocionados por este vídeo, porque hoy vamos a analizar todo, pero absolutamente todo, sobre esta tristísima separación. Ahora sí, comencemos con el drama. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan cuando sus corazones latían al unísono en Love is in the air? Esa química, esa pasión, esas miradas. ¡Ay, por favor! Parecían sacados de un cuento de hadas. La serie fue un éxito rotundo y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y por supuesto, la chispa entre ellos traspasó la pantalla. Desde el inicio, los rumores de romance inundaron Internet. Fotos, vídeos, declaraciones. Todo apuntaba a que lo suyo era real. Y para la alegría de todos sus fans, sí, era real. Confirmaron su relación, y el mundo enloqueció. Parecían la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, talentosos y aparentemente muy enamorados. Compartían fotos en sus redes sociales, demostrando su amor y complicidad. Viajes, cenas románticas, mensajes cariñosos. Era puro romanticismo. Y nosotros, desde luego, nos alimentábamos de todo eso. Nos encantaba. Pero como en todas las historias de amor, la felicidad no dura para siempre. Y lamentablemente los rumores de crisis comenzaron a circular. Rumores que al principio se negaban o minimizaban. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad siempre sale a la luz. Y la verdad, mis queridos, es que se han separado. La noticia se confirmó hace relativamente poco, y el shock fue generalizado. Los fans devastados se negaban a creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan idílica, tan aparentemente perfecta, hubiera llegado a este punto? Las razones suelen ser complejas. Y en este caso, como suele ocurrir, no tenemos una respuesta definitiva y completa. Los medios de comunicación y las fuentes cercanas a la pareja han especulado sobre diferentes motivos. Se habla de diferencias de opinión, de incompatibilidad de agendas, de falta de tiempo para la relación. En fin, las clásicas excusas que en realidad suelen esconder verdades más profundas. Lo que sí sabemos es que la separación ha sido muy comentada, y como era de esperar, se han vertido ríos de tinta digital. Se ha hablado de terceros en discordia, de nuevas relaciones, de proyectos profesionales que han afectado la dinámica de la pareja. Pero hasta el momento nada confirmado. Solo especulaciones. Lo que sí es evidente es que ambos están pasando por un momento difícil. Hande y Kerem son dos profesionales muy ocupados. Ambos tienen proyectos importantes en sus carreras. Y como todos sabemos, la vida de los famosos es muy demandante. Viajes, rodajes, eventos. La falta de tiempo y la distancia pueden afectar cualquier relación, por mucho amor que haya. La presión mediática también juega un papel importante. Estar constantemente en el ojo público con la prensa persiguiéndolos puede ser agotador y estresante. Y a veces esa presión termina por erosionar la relación. Además hay que tener en cuenta que a pesar de la química que tenían, son dos personas diferentes, con personalidades y aspiraciones distintas. A veces con el tiempo las prioridades cambian, los intereses se alejan, y lo que antes funcionaba, ya no funciona. Es triste, sí, pero es la realidad de muchas relaciones. Ahora vamos a profundizar un poco más en los detalles que han salido a la luz, ¿les parece? Profundizando en los detalles de la separación, rumores, especulaciones y verdades a medias ***.
La noticia de la separación de Hande y Kerem, como era de esperar, desató un torbellino de reacciones. Los fans desconsolados se aferraban a la esperanza de una reconciliación, mientras que los medios de comunicación y los expertos en chismes se lanzaban a desentrañar los motivos detrás de esta inesperada ruptura. *** Rumores de infidelidad, ¿verdad o mito? ***. Uno de los rumores más persistentes y lamentablemente comunes en estos casos fue la supuesta existencia de terceros en discordia. Se mencionaron nombres de otras celebridades, tanto hombres como mujeres, que habrían sido, según las especulaciones, el detonante de la separación. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba concreta que respalde estas afirmaciones. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad suelen ser moneda corriente y muchas veces se basan en especulaciones infundadas y en el deseo de crear drama. *** Incompatibilidad de agendas, la causa principal, ***. Una de las explicaciones más plausibles, y que ha sido mencionada por diversas fuentes, es la incompatibilidad de agendas. Tanto Hande como Kerem se encuentran en un momento álgido de sus carreras profesionales. Hande, con proyectos exitosos y una creciente popularidad, tiene una agenda repleta de rodajes, eventos y compromisos publicitarios. Kerem, por su parte, también se encuentra en un momento de gran demanda, con nuevos proyectos en puerta y una agenda igualmente apretada. La dificultad para conciliar sus apretadas agendas y encontrar tiempo para estar juntos podría haber sido un factor determinante en la separación. *** La presión mediática, un enemigo silencioso. ***. La vida de los famosos está constantemente expuesta al escrutinio público. La presión mediática, los paparazzi persiguiéndolos, los titulares sensacionalistas. Todo esto puede afectar negativamente una relación. En el caso de Hande y Kerem, la constante atención de los medios, la especulación sobre su relación y la presión por mantener una imagen perfecta podrían haber ejercido una tensión adicional en la pareja. *** El impacto de la distancia. ***. La distancia física, inevitablemente, también juega un papel importante. Los rodajes en diferentes países, los compromisos profesionales que los obligan a estar separados durante largos periodos de tiempo. La distancia puede erosionar cualquier relación, incluso las más sólidas. ***. Las reacciones de los protagonistas, un silencio elocuente. ***. Tanto Hande como Kerem han optado por mantener un perfil bajo y evitar declaraciones directas sobre la separación. Esta actitud, aunque comprensible, ha alimentado aún más la especulación y el morbo. Sin embargo, es importante respetar su decisión de proteger su privacidad y lidiar con la situación de la mejor manera posible. ***. ¿Qué sabemos realmente? ***. En definitiva, la verdad sobre la separación de Hande y Kerem sigue siendo un misterio. Las razones exactas, los detalles íntimos y las verdaderas causas de la ruptura solo las conocen ellos. Lo que sí sabemos es que ambos están pasando por un momento difícil y que merecen nuestro respeto y apoyo. ***. Más allá de la ruptura, el impacto en sus carreras. ***. La separación de Hande y Kerem, inevitablemente, tendrá un impacto en sus carreras profesionales. Sin embargo, ambos son artistas talentosos y con una gran base de fans, por lo que es probable que sigan cosechando éxitos. Hande Erçel, la reina de las telenovelas. Hande, con su belleza, talento y carisma, se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Su éxito en Love is in the Air le abrió las puertas al mercado internacional, y actualmente se encuentra trabajando en nuevos proyectos que prometen consolidar su posición en la cima. Kerem Bürsin, el galán consolidado. Kerem, con su atractivo físico, su talento actoral y su creciente popularidad, también está en un buen momento de su carrera. Ha participado en diversas series y películas, y su futuro profesional parece prometedor. ¿Trabajarán juntos de nuevo? En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones y las colaboraciones inesperadas son comunes. No sería de extrañar que en el futuro Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos, ya sea en una serie, una película o una campaña publicitaria. El tiempo dirá. El verdadero motivo de nuestra tristeza. Pero, ¿por qué nos afecta tanto esta separación? ¿Por qué nos duele tanto el adiós de Hande y Kerem? La respuesta es simple:
nos habíamos encariñado con ellos. Nos habíamos enamorado de su historia de amor. Nos habían hecho creer en los cuentos de hadas. Y al final, cuando vemos que esa historia no tiene un final feliz, nos sentimos decepcionados, tristes. Nos duele porque en cierta forma idealizamos sus vidas. Nos encanta ver a las parejas enamoradas, sus gestos de cariño, sus fotos románticas, sus viajes exóticos. Nos gusta soñar con el amor perfecto, con la felicidad eterna. Y cuando vemos que esa idealización se rompe, nos sentimos defraudados. Pero como decía, la vida sigue. Y aunque nos duela, tenemos que aceptar que las cosas no siempre salen como queremos. Lo importante es desearles lo mejor, que encuentren la felicidad, y que sigan brillando en sus carreras. ***, un vistazo al pasado, momentos inolvidables ***. Permítanme, mis queridos chismosos, que echemos un vistazo atrás, a esos momentos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. ¿Recuerdan las románticas escapadas de Andy y Kerem? Esos viajes a destinos paradisíacos, esas cenas a la luz de las velas, esas fotos donde se les veía radiantes de felicidad. Recuerden la complicidad en sus miradas, la química que irradiaban, los mensajes de amor que se dedicaban en las redes sociales. Todo eso, mis amores, nos hacía soñar y creer en la magia del amor. Y aunque ahora la historia haya llegado a su fin, no podemos negar que nos regalaron momentos inolvidables. Momentos que, estoy segura, quedarán grabados en la memoria de sus fans para siempre. ***, el futuro incierto, ¿qué les depara? ***. ¿Y ahora, qué les deparará el futuro a Andy y Kerem? ¿Qué pasará con sus carreras? ¿Volverán a encontrar el amor? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos esperar es que ambos sigan cosechando éxitos profesionales. Son dos artistas talentosos con mucho que ofrecer. Y estoy segura de que, a pesar del dolor, sabrán salir adelante y encontrar la felicidad. En cuanto a las nuevas relaciones. Bueno, eso es algo que solo el destino decidirá. No me sorprendería que en algún momento volvieran a enamorarse. Y tampoco me sorprendería que en el futuro trabajasen juntos de nuevo. El mundo del espectáculo es así. A veces las personas se separan, pero los caminos vuelven a cruzarse. ***, un mensaje final de esperanza ***. Mis queridos, la vida es un constante ir y venir, una montaña rusa de emociones. A veces nos toca reír, a veces llorar, a veces enamorarnos y a veces separarnos. Lo importante es aprender de cada experiencia, crecer como personas y seguir adelante con la frente en alto. Deseémosle lo mejor a Andy y Kerem. Que encuentren la paz, la felicidad y el amor, ya sea juntos o por separado. Que sigan brillando en sus carreras y que nos sigan regalando momentos inolvidables. Y ahora, mis queridos, llegamos al final de este vídeo, al final de esta bomba informativa. Sé que a muchos de ustedes les dolió la separación de Andy y Kerem, pero la vida es así, llena de altibajos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya mantenido entretenidos y que les haya dado una perspectiva más amplia sobre esta triste noticia. Quiero agradecerles de corazón, por estar aquí, por ver mis vídeos y por apoyar mi canal. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora, como siempre les digo, es hora de que ustedes participen. ¿Qué opinan de esta separación? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿A quién culpan? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden dejar su like si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los chismosos que conozcan. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, y a seguir chismeando. Un beso gigante.